Bienvenidos, queridos alumnos y alumnas de lengua castellana y literatura. ¿Cuál es el tema que nos atañe hoy? Precisamente un breve resumen de lo que era la Ilustración, la época de las luces. En primer lugar, la Ilustración tenemos que entender que es un movimiento social y cultural que se inicia en el siglo XVIII en Occidente y en Europa, debido a unos cambios sociales. ¿Cuál es el principal cambio social que se da en esta época? Pues que el grupo de la burguesía, es decir, la clase social pues que acumulaba más propiedades y dinero, empieza a hacerse cada vez más grande y más hegemónico frente al grupo de la nobleza, que cada vez va teniendo menos y menos privilegios. Como consecuencia de esto, en el siglo XVIII, la burguesía empieza a cuestionarle los privilegios a la nobleza. La nobleza, evidentemente, se crece y piensa que puede imponerse sobre la burguesía. Esto empieza a generar muchísimas tensiones en los países de Europa entre los dos grupos que empiezan a luchar por la hegemonía y el poder de las naciones nacientes en Europa. La burguesía, por su parte, empieza a defender lo que sería el cuestionamiento de los privilegios de los aristócratas y empieza a defender el principio de igualdad entre seres humanos. Por supuesto, estas tensiones políticas terminarían con una consecuencia clave, y es que en 1789 se inicia la Revolución Francesa. La burguesía, junto al pueblo, inicia una revolución en la que ya no solo cuestionarán los privilegios, sino eliminarán por la fuerza los privilegios de la burguesía e incluso cuestionarán el poder del rey. Por tanto, en resumen, la Ilustración es un movimiento sociocultural que se inicia en el siglo XVIII. En esta época, la burguesía se asienta como clase social hegemónica, es decir, la que más influencia tiene en la sociedad. En este caso, los aristócratas, es decir, los nobles, empiezan a ver amenazados sus privilegios frente a esta burguesía en alza, por lo que se genera una tensión política creciente entre ambos. La burguesía, empezando a cuestionar esos privilegios que tiene la aristocracia, empieza a defender el principio de igualdad entre seres humanos para sus propios intereses y inicia junto al pueblo varias revoluciones en todo Occidente. La más destacable, sin duda, por la influencia que tendrá en Europa, es la Revolución Francesa de 1789. Ahora bien, ¿qué pasaba en España? De esta manera, atendiendo al contexto de la Ilustración en España, podemos distinguir tres etapas. La primera, por supuesto, es entender que en España estas ideas ilustradas llegan de manera tardía, probablemente por el escaso protagonismo que tenía la burguesía en la sociedad española y que la nobleza y la iglesia se negaron en rotundo a ceder sus privilegios y su posición ideológica dominante, sojuzgando a toda la población, por supuesto con el beneplácito de la monarquía. Sin embargo, muere Carlos II sin descendencia. Y entonces se inicia lo que sería la Guerra de Sucesión, que enfrenta a dos dinastías, la dinastía de los Borbones y la dinastía de los Habsburgo. Al final de la guerra ganan los Borbones y llega al trono de España Felipe V, que es un rey francés, que reinaría hasta 1746. Este rey favorece la introducción de reformas económicas y sociales que chocan con el inmovilismo español del momento. Pero más importante fue la segunda etapa de la Ilustración en el siglo XVIII con el reinado del que sería el Borbón más importante de la historia de España. Así que me llena de orgullo y satisfacción presentaros a Carlos III de España. ¿En qué destacó este rey?
destacó el ser un rey ilustrado, es decir, un rey formado en todas aquellas nuevas ideas que traía la Ilustración. Él no gobernó solo, sino que lo hizo a través de unos ministros que igualmente estaban ilustrados e influenciados por las ideas progresistas que venían de Francia, lo que permitió que bajo su reinado se realizasen importantes transformaciones en el país, como la repoblación de zonas rurales, reordenación de las ciudades, nuevas vías de comunicación, reglamentación de la vida social y un conjunto de mejoras que ciertamente pues mejoraron la vida del país en general. Sin embargo, quien seguía ostentando todo el poder real, el gobierno y la justicia, por supuesto, seguía siendo el rey. Por tanto, no estamos ante una ilustración burguesa como en la Francia del siglo XVIII, sino estamos ante una ilustración que se llamaba despotismo ilustrado. Es decir, el rey seguía detentando todo el poder, pero empezó a actuar en favor de las necesidades de la ciudadanía en su conjunto, y no solo de la clase privilegiada, de la nobleza y la iglesia. Así, el rey que sería recordado en la época como Carlos III, un déspota, pero que gobernaba bien, murió en el año de 1788, dando paso a la tercera etapa de la Ilustración, que en este caso, pues, como todo lo bueno, se acaba y entra en juego el que sería uno de los monarcas más odiados de la historia española, Carlos IV. Este rey, por miedo al contagio del espíritu revolucionario francés, es decir, cuando este rey llega al trono es el año en el que se inicia la Revolución Francesa, de repente pone freno a todas las reformas ilustradas o con influencia de ideas ilustradas. Pese a todo, evidentemente, el germen revolucionario se ha sembrado en la población española, como demostrará la promulgación de la Constitución Liberal, la PEPA, en 1812. Dicho todo lo cual, teniendo en cuenta todo este contexto, ¿cómo influye esto a las tendencias literarias que se dan en España? En primer lugar, tenemos el rococó, que no es más que la continuación de técnicas barrocas que buscan ser incluso más recargadas y más complejas, aunque alejándose del pesimismo barroco tiende más a defender una idea vitalista de la vida y ser mucho más colorido. Un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, este palacio con esta arquitectura que podemos ver totalmente recargada, llena de estatuas, llena de volutas, llena de dorados. U otro ejemplo podría ser esta obra de arte, como vemos muy vitalista, muy colorida, con mucha recarga del ambiente natural. Vemos que hay multitud de elementos que no da tiempo a verlos todos en un solo vistazo. Y en la literatura, por supuesto, seguirían estas tendencias. Pero sin duda, la tendencia que más representaría la Ilustración sería la segunda, el neoclásico. ¿Por qué representaría esta tendencia artística lo que es la Ilustración? Porque la Ilustración principalmente lo que quería era conocer el mundo en el que se habitaba por medio de la razón y la capacidad de experimentar del ser humano. Esto hizo que se retrotrayeran a los clásicos, y por eso una de las principales características del neoclasicismo es precisamente la recuperación de las reglas clásicas en el arte, además de los mitos que ya se venían trayendo desde el Renacimiento. En este caso, esta escultura es una escultura neoclásica del artista Antonio Cánovas en la que representa
uno de los mitos más populares de la cultura grecolatina, que es la de Eros y Psique. Como vemos, recuperan esa idea de pulcritud, de razón, de intentar ser verosímiles, no tanto a la fantasía, es decir, se acercan más a lo que es un cuerpo humano natural, sin perder el ideal clásico. Y por supuesto, en la literatura, pues van a buscar un lenguaje mucho más natural y claro que el que se venía trayendo del barroco. Luego, busca también ser un arte sutil. Mentira. Busca también ser un arte útil, con una finalidad práctica. Es decir, todo arte tenía que tener una finalidad y esa finalidad casi siempre era la de educar. Es decir, reformar todos los aspectos de la vida por medio de la reflexión a la que te metían las diferentes manifestaciones artísticas. Y por último, recuperan y tienen en muy buena estima, en una valoración positiva, herramientas de crítica, tales como la ironía, el humor y la parodia. En esta época hay muchos, lo que podríamos llamar ahora cómics o viñetas en la prensa escrita que precisamente utilizan ese humor o esa parodia para criticar a las instituciones, a determinados políticos o incluso a la corona. Por último, tenemos lo que se llamó el prerromanticismo, es decir, una anticipación de las ideas del romanticismo del siglo XIX. Por eso surge a finales del siglo XVIII. En este tipo de arte, y sobre todo en la literatura, se empieza a meter el sentimiento individual de las obras. Es decir, ya no interesa tanto esa razón pura y esa labor social del arte, sino que lo que empieza a interesar más es la visión individual que tiene de la vida el autor o el artista de las obras. Por eso, el arte deja atrás la razón, precisamente, para llenarse de pasiones desbordadas. Si aman, aman hasta la muerte. Si sienten miedo, sienten un verdadero temor y terror hacia todo aquello que les provoca ese miedo irracional. Y si se enfadan, lo hacen con una ira desbordada, llegando incluso a asesinar locos de enfado. En este sentido, empieza a haber un gusto por ambientes nocturnos que intentan reflejar un poco esa intimidad e incluso ese principio de pesimismo que empieza a haber entre los autores, y también nos empezamos a encontrar un gusto por lo macabro, por los cementerios, por la muerte, por la vida más allá de la muerte, etcétera, etcétera. Así que para terminar el tema, simplemente vamos a nombrar algunos de los autores más importantes de la Ilustración española. Así podemos distinguir, como siempre, la lírica, la prosa y el teatro. En la lírica, evidentemente, al ser una época en la que importaban las ideas y plasmar las ideas y todo lo demás, evidentemente los géneros pues que más van a destacar en esta época son la prosa y el teatro. Pero no se abandonó el género de la lírica. ¿Por qué? Porque esta tenía un subgénero que era la fábula, es decir, contar una historia con una intención moral o didáctica, es decir, que diera una enseñanza. En este caso, el autor más destacable era Félix María de Samaniego, o Samaniego a secas. Luego tenemos la prosa, en la que destaca evidentemente el ensayo, porque es un género que permite plasmar todas las ideas de la época. Tenemos a Cadalso, con sus cartas marruecas, tenemos a Jovellanos, quien plasma más que ideas artísticas, ideas políticas y de renovación de la sociedad, y luego tenemos a Feijó, quien luchó contra estas supersticiones o ideas errantes o ideas que tenían errores populares derivados de la tradición. Y por último, evidentemente, tenemos el teatro. El teatro en la época tenía una clara intención didáctica, es decir, el teatro en esta época
tenía una finalidad concreta y era la de no solo entretener a los espectadores que iban a ver el teatro, sino educarles en las nuevas y buenas costumbres, evidentemente, de la burguesía. En este caso tenemos al autor más destacable, que es Leandro Fernández de Moratín, Moratín a secas, y su obra más destacable es El sí de las niñas, donde está enseñando a la sociedad a cómo se debe comportar y cómo las nuevas generaciones ponderan ideas nuevas, ideas que van a transformar la sociedad. Y con esto y un bizcocho ha acabado el vídeo. Nos vemos.